Bueno, parece que seguimos con el serrucho a todo trapo acá con el compañero Fede. Veníamos con las cintas del sótano, pero no, aparece la cortina de Fede y la ciencia del noveno arte. Así que, ¿con qué nos vas a deleitar en esta oportunidad? Mirá, ahí está el serrucho de Fede. Hola, buenos días. Buenos días a todos. No sé, ¿sale? No me escucho yo. Sí. Bueno, dale, sale. Esta es una historieta heavy, ¿no? Pesada. Una historia dura. Imaginen tener que contar una historia terrible. Y sin ir más lejos, imaginen tener que hablar del Holocausto. Y más aún, hablar de la experiencia de tu propio padre, sobreviviente del Holocausto, y tu relación a través de él con las consecuencias de la guerra. ¿Qué recursos usarían para hablar del Holocausto? Bueno, yo les traigo una historieta, dibujitos en viñetas. El testimonio es de Art Spiegelman, que nació en Suecia, ahora vive en Nueva York. Es guionista y dibujante de la historieta Maus, como ratones, creo que es en alemán. Donde cuenta la historia de su padre, Władek Spiegelman, que es un judío polaco sobreviviente de la Europa de Hitler. La particularidad de todo esto es el formato, es un cómic, una historieta. Como un medio para contar lo indecible, ¿no? Algo tan difícil. Y un recurso. Los protagonistas en esta historieta no son personas de carne y hueso, son animales personificados. Y él, como víctima, elige estos animales. Y los ratones serán judíos y los nazis serán gatos. Y también, bueno, después hay otros animales como para completar los personajes. Hay cerdos, hay perros, hay un sapo. Después, si las llegan a leer, les dejo a ustedes para que descubran a qué nacionalidad o a qué representa cada animal. Los dibujos son dibujos de trazo grueso, no es un hiperrealismo, son dibujos hasta caricaturescos, pero tienen una expresividad que por momentos te transmite congoja y angustia, ¿no? Porque es una historia complicada. Bueno, es un libro muy necesario. Lo que tiene de interesante es justamente a través de la despersonalización de los personajes, de sacarle rostros humanos, hace más llevadera un poco la historia. Dentro de lo terrible que es la historia, ¿no? Me hace acordar un poco a La Vita e Bella de Roberto Benigni, que hasta mete humor el tipo, ¿no? Para hablar del Holocausto. Entonces, es una historia ideal para introducir a los jóvenes y a los mayores a los jóvenes para introducirlos a un tema. Yo creo que ya con una primera adolescencia ya pueden empezar a leer Maus, y a los mayores para darle un nuevo marco y una nueva mirada a una historia ya conocida, y que conocerla y empatizar con las víctimas nos hace más humanos. Así que hay que leerla. Está escrita en primera persona. Es rara en ese sentido. Está bueno porque está escrita en primera persona y empieza con él hablando con el padre para que el padre le empiece a contar la historia. Entonces le va a la casa del padre y el padre empieza a buscar en sus recuerdos, y hay un diálogo y es muy particular la relación con el padre y bueno, y la historia va en dos partes. Cronológicamente en el pasado, avanzando desde que cuentan la historia del padre, y en el presente, con el viejo ya de su padre viejo Władek, y él intentándole ir grabándolo, haciéndole entrevistas. Ya de entrada yo les adelanto, es una historia terrible, verídica, terrible, como cualquier historia que haya tenido que ver con sobrevivientes del Holocausto y los campos de exterminio. Para empezar, la madre del protagonista, de Art Spiegelman, y la esposa de Władek, Anya, se suicida después de la guerra. Eso ya te lo tiran de entrada, en la década del 70 se suicida. Y él tiene un hermanito que de hecho hay una foto, ahí sí hay una foto real en el segundo libro cuando empieza, dedicándoselo a su hermanito Richo, que muere durante la guerra y él no llega a conocer nunca porque Art Spiegelman nace después de la guerra. O sea,
todo terrible, o sea, en ese marco terrible, la historia del pasado avanza cronológicamente. Alemania invade Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial, Vladek es llamado a defender a su país, o sea, lo incorporan a las Fuerzas Armadas de Polonia, combate, cae preso en un campo de trabajo forzado de Alemania, en una experiencia durísima que ya sirve como adelanto a lo que va a vivir luego. Todo eso está en el primer libro, ¿viste? Y ahí empieza la sombra del nazismo a cubrir todo. Relata la persecución a los judíos, la expropiación de los bienes, cómo separan a la familia llevándose a los viejos y a los niños, los que no tienen fuerza de trabajo. Comienza la confinación en guetos, bueno, los guetos, barrios enteros que sirven como cárceles. Relata las estrategias que para sobrevivir, donde tienen que hacer malabares con el racionamiento y la escasez, donde no faltan las traiciones entre pares para ganar el favor de los nazis. O sea, está todo contado de tal manera que por momentos te lo transmite esa congoja, ¿viste? Entonces, en la actualidad, también también hay otros recursos muy interesantes de los dibujos, que hay dibujos de mapas, para darte una idea de lo que fue la ocupación nazi en Polonia, cómo se fue separando. Hay dibujos de mapas de Auschwitz, donde cómo están distribuidos los edificios. Hay bocetos de cómo se escondían en las casas, bocetos hasta de las cámaras de gas, y te explica el proceso de cómo eran los hornos. Es terrible. Es muy gráfico. Es muy gráfico eso. Es interesante también, como dijiste, para que los jóvenes que recién salen de la niñez y entran en la adolescencia empiecen a entender un poco cómo fue el Holocausto y cómo fue la ocupación nazi con estos mapas que vos me estás mostrando ahora, que están en el libro, están en la contratapa y están adentro. Vas comprendiendo muy bien y de una manera quizás no tan fuerte, más gráfica, cómo fue esta época del exterminio y del Holocausto. Así que está interesante, está bastante bueno. Mira, la historia está contada en dos partes. La primera parte se llama Historia de un sobreviviente, Mi padre sangra historia, y es hasta que Vladek, el padre de Art Spiegelman, llega a Auschwitz. La segunda parte se llama Y aquí comenzaron mis problemas, que ya cuenta cómo sobrevive a Auschwitz y cómo Art Spiegelman logra terminar la historieta. Para que se den cuenta o para tener entender el impacto que tuvo la década de los 80, cuando salió a mediados de los 80, los dibujos de Art Spiegelman, muchos fueron expuestos en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Y la historieta fue publicada en el New York Times, en el Village Voice, hasta en Playboy. Y hay algo particular, porque él mismo habla del éxito. En el segundo libro habla del éxito del primero, cuando está empezando, y hace alusión a lo que le costó escribir y lo complejo que resulta escribir sobre una historia de uno mismo y llevarla con tanta realismo y con tanta crudeza. Hay recuerdos de la madre, recuerdos del padre, muy crudos, que la verdad que siendo dibujitos es impresionante cómo te llega y cómo te marca. Hay un antes y un después de Maus a todos. Y yo creo que con lo que les costé ya es suficiente, me parece, para que ya les llame la atención y lo busquen. Hablábamos con Mariano antes, mientras estábamos preparando el programa de hoy. Decíamos que qué importante va a ser, teníamos muchas ganas de escucharte para ver cómo avanzábamos con la historieta, ¿no, Chamo? Sí, nos trajo acá unas 2 ediciones preciosas, tiene Fede en la mesa, ya las van a poder ver en las redes. Y invita a leer, porque ves, hay una esvástica en el medio, tenés un dibujo de un gato y unos ratones con los trajes de los a raya así de los campos de exterminio, y te invita a leer, y Fede con esto que te profundiza ya te mete adentro y te vas a ir a comprar el libro y lo vas a devorar. Miren, yo creo que se consigue en cualquier librería grande, debe estar. Yo tengo auspicio, esta columna tiene auspicio. Vamos. Se empieza a bancar el programa. Me empiezan a bancarme la columna. Una gran librería independiente y autogestiva me banca la columna. La Ladrona de Libros. Le mandamos un beso a la Ladrona de Libros, librería. La buscan así en Facebook. @ladri de Brolis en Instagram.
que banca la parada y me probé historietas, y entre otras cosas. Interesante, siempre las librerías indies, Sí. under, tienen el mejor material, quizás eso que vos no encontrás en ningún lado, que no están las grandes cadenas de librería, Y, lo podés encontrar bueno, en La este Ladrona lugar. tiene la particularidad de que es un consultorio literario. Cuando vos no sabés qué leer, cuando no sabés qué hacer o querés profundizar un tema, La Ladrona es como, te hace una anamnesis, ¿viste? Como los médicos que te preguntan todo. Bueno, ella te va preguntando y te va sacando, te da un perfil donde después te hace recomendaciones. Especialista también en lecturas actuales de género, así que La Ladrona de libros. Completísimo el servicio entonces. Bueno, Bueno, la última, chiquitísimo, pero vale mucho la pena y es como para agregar a la agenda de atractividades. adelante, vamos. Una película, vayan a ver una película o véanla en vivo, porque en streaming, en cine.ar. Bueno, hay que pagar para ver películas ahora en cine.ar. Antes era el viejo Odeon querido, que era una masa, pero bueno, lo sacaron. Pero véanla, la película se llama Shalá Shalá. Y-A-L-L-A-H, Shalá Shalá, de Cristian Pirovano y de Fernando Romanazo. Es la primera producción argentino-palestina. Y bueno, ya que hablamos de un pueblo oprimido, del pueblo judío, ahora hablamos del pueblo oprimido palestino. ¿Por quién? Por la ocupación del... O sea, la película te muestra cómo afecta la ocupación del Estado de Israel al pueblo palestino a través de varias historias que tienen que ver con el fútbol. Cómo afecta la vida de un jugador de fútbol, cómo afecta de un jugador de fútbol consagrado en Palestina, o un pibe que está empezando a entrenar, cómo afecta la vida hasta de un técnico de fútbol, cómo afecta la vida hasta de una empleada de la Asociación de Fútbol Palestina. O sea, ahí te da una idea de el error garrafal que hubiera sido para una selección como la Argentina ir a apoyar en un momento tan complicado de la historia y de ese lugar a uno de los dos bandos. Me parece que hubiera sido un error porque la película muestra muy bien hubiera sido así los sin la efusividad que le puso el pueblo argentino para que eso no suceda, ¿no? No sé qué hubiera pasado, pero o sea, Yalá, vayan a verla. Se puede ver en pequeños cines que no por eso dejan de ser muy lindos, como el Cine Paramount, martes 26 en Caseros, hoy mismo a las 3 de la tarde y mañana a la 1 y a las 3 de la tarde en el Cine La Máscara, en Piedras 736, y bueno, en online, cine.ar. La pueden ver. Bueno, te agradezco muchísimo, Fede, esto, porque hoy yo tenía una tarde de cine en casa porque venía saliendo mucho. Podés salir a ver Yalá. No, pero si está, vos decís que están en internet. Sí, en cine.ar, creo que sale 30 pesos. Bueno, y en el día de hoy, Una tres buena Guaymallén. entrada. Te registrás y o te ves 70 cuadras caminadas. Te agradezco la recomendación. Gracias por el espacio y volveré con más historietas. Volverás y serás millones. Sí, quizás la próxima ya es un poquito más liviana. Sí, superhéroes. Volvemos a la ciencia ficción. No está mal también soñar un poco. La felicidad es parte. Gracias. La rompiste como siempre. A ustedes.